Mushoku Tensei, volumen 3, capítulo 4. Los cimientos de la confianza. Si tuviera que describir con una palabra la antigua aldea de Roxy sería necesitada. Había menos de 20 casas. Era un poco difícil describir los edificios mismos. Parecía que solo excavaron la tierra y luego cubrieron el agujero con algo parecido a un caparazón de tortuga. Era evidente a primera vista que las técnicas de arquitectura usadas no estaban ni cerca tan avanzadas como aquellas en el reino de Asura. Por otro lado, incluso si traías un grupo de arquitectos de Asura aquí, ellos probablemente no lograrían hacer nada mejor. Después de todo, no parecía haber nada de madera para trabajar. El pequeño campo que divisé desde afuera de la entrada estaba alineado por filas ordenadas de plantas frondosas marchitándose. Hablando honestamente, parecía que todas estaban medio muertas. Era algo preocupante. Desafortunadamente, el diccionario de la raza demoníaca no había incluido mucha información detallada acerca de la agricultura. Todo lo que podía recordar era una breve mención de que sus vegetales tendían a ser amargos y desagradables. Aparte de las propias cosechas, también había algunas flores alarmantemente dentudas creciendo al borde del campo. Tenían un gran parecido a las plantas mortales conocidas por estar dentro de tubos verdes en una cierta serie de videojuegos. Pero parecía plausible que estas en realidad fueran alguna clase de animal, dada la forma en que apretaban sonoramente sus desagradables colmillos desiguales. Presumiblemente habían sido puestas ahí para proteger las cosechas de los animales hambrientos. Cerca de la valla de la aldea, un grupo de chicas jóvenes se movían bulliciosamente alrededor de una fogata. Se veía como un montón de niños de primaria en un viaje de campamento, pero parecían estar concentradas en cocinar una sola comida enorme. Aparentemente preparaban sus comidas en una sola olla enorme y luego distribuían porciones a todos los aldeanos. Casi no había hombres. Vi algunos niños que aparentemente eran chicos, pero aparte de Rowan y el sabio, todos los adultos eran mujeres. Los otros presumiblemente estaban fuera consiguiendo la cena de mañana. Por lo que recuerdo, los hombres se encargaban de la cacería en estas aldeas, mientras las mujeres cuidaban sus casas. Ruyer, ¿qué clase de presas se pueden cazar por los alrededores?, pregunté. Monstruos, respondió él. Esa respuesta probablemente era la verdad, pero se sentía ligeramente carente de detalles, como un pescador diciéndote que atrapa peces para vivir. Bueno, supongo que tendré que presionar un poco más. ¿Estas corazas encima de sus casas también vienen de monstruos? Aquellas vienen de tortugas gigantes. Sus caparazones son duros y su carne es deliciosa. Incluso puedes hacer cuerdas para arcos a partir de sus tendones. Entonces, ¿esos son los objetivos principales de los cazadores? Sí. ¿Con qué una tortuga sabrosa? Era un poco difícil imaginarse una lo suficientemente grande para llenar estos caparazones. Aquella cubriendo la casa más grande de la aldea tenía que ser de al menos 2 metros. Mientras ese pensamiento cruzaba mi mente, Ruger y Rokus entraron en ese mismo edificio. Una cosa nunca parecía cambiar. Sin importar dónde terminara, el sujeto a cargo siempre tenía la mejor casa. Con su permiso. Gracias por recibirnos. Murmurando algunas palabras educadas, Eris y yo también entramos. Vaya. El interior del refugio subterráneo era mucho más amplio de lo que había imaginado. Desde afuera, su piso estaba cubierto de pieles y las paredes estaban decoradas con trabajos de arte coloridos. Una fogata ardía en una chimenea hundida en el centro de la habitación, iluminando el interior bastante bien. No había habitaciones separadas o paredes divisorias. De noche, probablemente solo te abrigabas con piel y te acurrucabas a un lado del fuego. Noté un buen número de espadas y arcos colocados cuidadosamente cerca de las paredes exteriores.
Ciertamente podías notar que esta era una comunidad de cazadores. Por alguna razón, las dos chicas que habían acompañado al sabio hacia la entrada no nos siguieron adentro. Muy bien, escuchemos su historia, dijo Rockus, sentándose junto a la chimenea. Ruger tomó asiento directamente enfrente del sabio. Yo me senté con las piernas cruzadas junto al súper. Miré hacia atrás, buscando a Eris, y la encontré de pie incómodamente cerca de la entrada, insegura acerca de qué hacer. ¿Solo nos sentamos en el suelo? ¿Incluso dentro de la casa? Nos sentamos en el suelo todo el tiempo durante nuestras prácticas de esgrima, ¿no? Sí, supongo que tienes razón. Eris en realidad no era del tipo de avergonzarse demasiado acerca de esta clase de cosas. Ella probablemente solo estaba confundida por la diferencia entre cómo funcionaban las cosas aquí y lo que ella había aprendido en sus lecciones de modales. Observándola sentarse en el suelo, me descubrí un poco preocupado de que la chica pudiera olvidar completamente el concepto de modales para el momento en que regresemos a casa. Sacudiendo suavemente mi cabeza, me di la vuelta para encarar al sabio Rockus. Comencé diciendo mi nombre, edad, profesión y lugar de residencia. Luego expliqué que Eris era mi pupila y la hija de una familia noble. También dejé claro que habíamos sido enviados de forma muy repentina a este continente por eventos más allá de nuestro control. Decidí ocultar todo el asunto del dios humano. No tenía forma de saber cómo veían los Migurt a esa deidad en particular, y lo último que necesitaba era declararme como mensajero de un dios malvado. Bueno, eso es todo. Murmuró Rockus, sosteniendo su mentón con una expresión como la de un niño de secundaria, entendiendo un problema de álgebra complicado. Ya veo. Mientras esperábamos a que él tomara una decisión, me di cuenta de que Eris estaba comenzando a cabecear. Ella se había visto muy enérgica hace algunos minutos, pero quizás la excursión después de todo le había pasado la cuenta. No era demasiado sorprendente. Esta clase de viaje era nuevo para ella, y parecía que nunca había regresado a dormir la noche anterior. La chica probablemente se estaba quedando sin combustible. Eris, yo puedo encargarme de las conversaciones, dije. ¿Por qué no tomas una siesta? ¿Cómo quieres que haga eso? Creo que solo debes envolverte en una de las pieles. Pero no hay ninguna almohada. Oye, mi regazo está disponible, dije golpeando mis muslos con una sonrisa. ¿Qué quieres decir con eso? Significa que puedes descansar tu cabeza en mis piernas. ¿En serio? Bueno, gracias. Normalmente, Eris habría armado un verdadero alboroto solo por la sugerencia, pero parecía que ella estaba demasiado cansada como para importarle. Sin dudarlo mucho, ella puso su cabeza en mi regazo. Por un momento su rostro se puso tenso y apretó sus manos en puños, pero una vez que cerró sus ojos, se quedó dormida en cuestión de segundos. La chica debe haber estado realmente cansada. Tomé la oportunidad para acariciar gentilmente su largo cabello rojo y ella se retorció un poco mientras dormía. Después de un momento me di cuenta de que Rockus me estaba observando desde el otro lado de la chimenea. Había una sonrisa cálida y entretenida en su rostro. No pude evitar sentirme un poco cohibido. ¿Qué sucede? Ustedes dos ciertamente parecen llevarse bien. Ah, sí, completamente. Con eso dicho, por ahora todavía estábamos en el modo manos fuera. Esa señorita tenía algunas ideas firmes acerca del tema de la castidad y yo no iba a pasar por encima de eso. En cualquier caso, ¿cómo están planeando volver a casa? Él había ido directo a la misma pregunta que había hecho Ruger la noche anterior. Viajaremos a pie, ganando dinero en el camino. ¿Crees que un par de niños pueden ganar el suficiente dinero para subsistir? De hecho, estoy planeando encargarme de esa parte solo. No es como si yo fuera un conocedor del tema,
pero no podía esperar que una chica adinerada como Eris lidiara con las realidades prácticas de aquí. Ellos no estarán solos, intervino Ruiger. Yo iré con ellos. Definitivamente sería reconfortante tener a este sujeto en nuestra esquina, pero lo del dios humano todavía era un asunto preocupante. Sin importar cuánto quisiera confiar en él, probablemente era mejor para nosotros tomar caminos separados en este punto. Por lo que sabía, él era una bomba de tiempo en marcha. Dicho esto, ¿cómo exactamente iba a rechazar su ofrecimiento? Antes de que pudiera pensar en algo, el sabio Rockus alzó su propia desaprobación. Ruiger, ¿de qué serviría eso? ¿A qué te refieres? Respondió Ruiger frunciendo el ceño. Voy a mantener a estos dos a salvo. Voy a mantener a estos dos a salvo y llevarlos de vuelta a su hogar. Rockus suspiró. Pero no puedes entrar a ninguna ciudad, ¿o sí? Esperen, ¿qué? ¿Él no puede entrar en las ciudades? Piensa en lo que puede pasar si te acercas a una ciudad con estos niños. ¿Recuerdas lo que pasó hace 100 años, cierto? Cuando las tropas te persiguieron y formaron un escuadrón para cazarte. ¿Hace 100 años? Bueno, sí, tartamudeó Ruiger. Pero yo podría esperar afuera y no saber nada de lo que le suceda a estos dos adentro. Esa no es una forma de mantenerlos a salvo, dijo Rockus, sacudiendo su cabeza de la exasperación. Ruiger apretó e hizo sonar sus dientes. Aparentemente los Supert eran tan temidos y odiados en el continente demoníaco como lo eran en Asura. ¿Realmente habían formado un escuadrón completo para cazar a un solo hombre? Eso parecía algo excesivo. Pensarías que él era alguna clase de monstruo incontrolable. Si algo les pasa adentro... Sí. ¿Qué harías? Iría a rescatarlos, incluso si tengo que matar a todos los que viven en la ciudad. Los ojos del hombre estaban completamente serios. Él ni siquiera estaba exagerando. Podía notar que estaba diciendo cada palabra de forma literal. No hay forma de razonar contigo cuando hay niños involucrados, murmuró el sabio. Ahora que lo pienso, la primera vez que te ganaste nuestra confianza fue al rescatar a algunos jóvenes de un monstruo peligroso, ¿no es así? Así fue. Entonces ya han pasado 5 años desde aquella vez. Ay, cómo vuela el tiempo. Suspirando, Rockus sacudió su cabeza de forma cansada. Sabía que el hombre actualmente estaba de mi lado, pero de todas formas me encontraba un poco irritado. Él simplemente emanaba la misma aura de un chico de preparatoria desagradablemente precoz, expresando su exasperación ante la estupidez de los adultos. En cualquier caso, Ruiger, ¿realmente crees poder lograr tu objetivo por medios tan violentos? Gruñó Ruiger, arrugando sus cejas. Su objetivo, eso sonaba importante, así que decidí intervenir. ¿Tu objetivo? Ruiger, ¿de qué hablan? Es muy simple, dijo Rockus. Él quiere convencer a todos de que los Super no son los monstruos malvados que todos creen. Con esfuerzo logré evitar reírme. Bueno, eso no va a pasar. Los prejuicios sistemáticos no eran la clase de cosa que una sola persona pudiera superar, sin importar cuán duro lo intentara. Rayos, un solo niño ni siquiera puede detener que su clase acose a alguien, y el odio hacia los Super aparentemente se había extendido a través de todo el mundo. Quiero decir, incluso nuestra pequeña y audaz Eris gritó al ver a Ruiger. La humanidad y la raza demoníaca creían por igual que su raza era malvada. ¿Cómo ibas a convencer a todos de lo contrario? Bueno, es verdad que los Super atacaron amigos y enemigos por igual durante la guerra, ¿cierto?
Pregunté tentativamente. Espera, eso no fue. Sé que los rumores se pueden salir de las manos, pero parece que hay una buena razón para que todos les teman a... No, esa no es la verdad, gritó Ruiger, agarrándome repentinamente por el frente de mi camisa. Sus ojos estaban ardiendo de la ira. Sentí que yo estaba temblando. ¡Ah, mierda! Fuimos víctimas de las maquinaciones de Laplace. Los Super no son una raza de bestias monstruosas. ¿Qué demonios? Deja de gritarme. Me estás asustando. Mierda, no puedo dejar de temblar. De todas formas, ¿de qué se trata esta maquinación? ¿Este sujeto es alguna clase de teórico conspirativo o qué? Y ese tipo Laplace vivió hace 500 años, ¿cierto? ¿Qué hizo exactamente este Laplace? Él pagó nuestra lealtad con traición. El agarre de Ruiger de mi camisa comenzó a debilitarse. Me estiré y toqué sus brazos un par de veces, pidiéndole silenciosamente que me soltara. Él lo hizo inmediatamente. Aún así, podías ver sus manos temblando de la ira. Ese hombre, ese maldito hombre. Ruiger, ¿te importaría contarme toda la historia? Es una historia larga. Bueno, tengo mucho tiempo. La historia que Ruiger procedió a contarme describía un lado oculto de la historia de este mundo. El dios demonio Laplace era conocido como un héroe que unió a las razas demoníacas, prometiéndoles los derechos que la humanidad les había negado por mucho tiempo. Los Super habían avanzado con la bandera de Laplace desde el comienzo. Ellos poseían una agilidad impresionante y la capacidad de sentir la presencia de sus enemigos. Además, su fuerza en batalla era incomparable. Ellos servían como una de las fuerzas personales de Laplace, especializadas en emboscadas e incursiones nocturnas. Gracias al tercer ojo en sus frentes, siempre estaban al tanto de sus alrededores. Era imposible tomarlos por sorpresa o evitar sus ataques mortales. En otras palabras, eran un grupo de élite. En ese entonces, la palabra Super era dicha con un tono respetuoso y conocida a través de todo el continente demoníaco. Pero entonces estalló la guerra de Laplace. En las etapas medias del conflicto, justo cuando los demonios estaban comenzando su invasión del continente central, Laplace les pidió a sus guerreros usar un cierto tipo de arma, una que más adelante sería conocida como las lanzas del mal. Él ofreció estas lanzas a sus soldados como obsequios. Ellas se parecían mucho a los tridentes que los Super blandían en combate, pero eran de un color negro azabache. Incluso a primera vista, claramente había algo siniestro acerca de ellas. Naturalmente, algunos dentro de los guerreros se negaron a su uso, insistiendo que una lanza Super era su corazón y alma, que nunca podrían dejar de lado sus armas por un objeto maldito. Pero este era un obsequio de Laplace, su maestro. Al final, Ruiger, el líder del grupo, les ordenó a sus soldados usar sus nuevas lanzas, debido a su lealtad pura hacia Laplace. ¿Acabas de decir Ruiger? Sí, yo era el líder de los guerreros Super de ese entonces. ¿Qué edad tienes ahora mismo? Perdí la cuenta después de alcanzar los 500. Bien. ¿Acaso el diccionario de Roxy había mencionado algo acerca de que los Super vivían tanto? Bueno, como sea. En cualquier caso, el grupo dejó sus antiguas lanzas en algún lugar del suelo y comenzó a usar las lanzas del mal en batalla. Estas nuevas armas eran increíblemente poderosas. Amplificaban las capacidades físicas de sus portadores varias veces, anulaban los efectos de la magia humana y fortalecían los ya agudos sentidos de los Super aún más. Los Super ahora eran casi invencibles, pero, a cambio, ellos eran transformados gradualmente. Mientras más sangre probaban sus lanzas, más corruptas se volvían sus almas.
Los guerreros ni siquiera comprendían lo que les estaba pasando. Ellos perdían su cordura en incrementos, ninguno más rápidamente que los demás, y así nadie notó cómo ellos o aquellos a su alrededor estaban cambiando. Después de un tiempo, esto llevó a la tragedia. Los super perdieron la habilidad para distinguir entre amigos y enemigos, y comenzaron a atacar a todos los que se encontraban de forma indiscriminada, jóvenes y ancianos. No mostraron misericordia ni a mujeres ni a niños, no mostraban ninguna misericordia hacia nadie. Ruger todavía recordaba esos días con una claridad viva. No mucho después, la raza demoníaca en general terminó llamando a los super traidores a su causa y se extendió el rumor dentro de los humanos de que ellos eran demonios sedientos de sangre. En ese entonces, Ruger y sus compañeros sonrieron felizmente ante sus insultos, tomándolos como el mayor de los cumplidos. Los super fueron rodeados de enemigos, pero sus lanzas malditas los hacían una fuerza a temer. Cada guerrero en su bando ahora luchaba con la fuerza de 1000 hombres. Ningún ejército podía soñar con derrotarlos. Rápidamente se convirtieron en la unidad más temida de todo el mundo. Sin embargo, eso no quería decir que no sufrían bajas. Ahora, como un enemigo odiado tanto por la humanidad como por la raza demoníaca, fueron forzados a resistir batallas casi sin descanso, día y noche. De forma lenta pero efectiva, sus números comenzaron a disminuir. Aún así, ninguno de ellos cuestionó el camino que estaban siguiendo. En su locura, la idea de la muerte en batalla les trajo felicidad. Después de un tiempo, un rumor alcanzó el bando de los super, que una de sus aldeas estaba bajo ataque. De hecho, era la aldea hogar de Ruger. Era una trampa para atraerlos a su perdición, pero en este punto, ninguno de ellos estaba lo suficientemente lúcido como para sospechar de algo. Los guerreros regresaron a su hogar por primera vez en mucho tiempo y procedieron a atacarla. Fue simple. Ellos encontrarían personas, lo cual significaba que debían matarlas. Ruger asesinó a sus padres, su esposa, sus hermanas y finalmente a su propio hijo. El hijo de Ruger todavía era joven, pero había estado entrenando para convertirse en un guerrero. Estuvo lejos de ser una pelea igualada, pero en sus momentos finales, el chico logró destruir la lanza negra de su padre. En ese instante, el sueño placentero de Ruger terminó y comenzó su pesadilla. Había algo duro y crujiente en su boca. Comprendió que era el dedo de su hijo. Él lo escupió aterrado. Su primer pensamiento fue suicidarse, pero logró sacarlo de su mente. Había algo que él debía hacer antes de morir. Un enemigo que debía destruir a cualquier costo. En este punto, la aldea Super estaba totalmente rodeada por el ejército demoníaco enviado para exterminarlos. Solo quedaban 10 de los soldados de Ruger. Cuando recibieron por primera vez sus lanzas del mal, este había sido un grupo de casi 200 luchadores valientes y audaces. Ahora, solo un puñado sobrevivía, y todos estaban suscritos al canal de Cape Overlord. Habían dejado un like, un comentario y compartido el video. Antes de ser exterminados se volvieron miembros del canal de YouTube. Sé como los super. Bueno, no. Pero vuélvete miembro. Y ayúdame a sobrevivir. No como la aldea super. Continuamos. Ahora solo un puñado sobrevivía. Y todos estaban en malas condiciones. Algunos habían perdido un brazo, otros un ojo o la joya en sus frentes, pero incluso golpeados, magullados y completamente sobrepasados en número, ellos se enfrentaron de forma beligerante a la fuerza de miles rodeándolos. Todos ellos iban a morir, e iban a morir en vano. Ruger les arrebató de las manos las lanzas del mal a sus compañeros y las rompió. Uno a uno, los demás recuperaron la cordura y sus miradas agresivas dieron paso a expresiones de conmoción e incredulidad.
Muchos comenzaron a llorar descontroladamente, lamentando el asesinato de sus familias. Aún así, ninguno de ellos pidió ser regresado al olvido de su trance. Ellos fueron entrenados para soportar todo eso. Juntos, ellos juraron vengarse de Laplace. Ni uno solo culpó a Ruger por lo que había ocurrido. Estos ya no eran asesinos sin razón, ni tampoco guerreros orgullosos. Eran criaturas caídas y arruinadas, con la sola idea de vengarse. Ruger no sabía qué había pasado con los otros 10, pero sospechaba que estaban muertos. Sin el poder de las lanzas del mal, los Super no eran más que soldados inusualmente efectivos. No tuvieron más opción que usar cualquier tridente que pudieran encontrar, en vez de aquellos a los que se habían acostumbrado con el paso de los años de batalla. Debido a todo esto, ninguno de ellos debió haber sobrevivido. De alguna forma, Ruger logró atravesar las líneas del enemigo y escapó, pero él fue lastimado gravemente en batalla y pasó los siguientes 3 días y noches al borde de la muerte. La única cosa que él había llevado consigo fue el tridente de su hijo, con el cual el niño muerto había destruido la lanza del mal y salvado a su padre. Al final, después de varios años utilizados escondiéndose, Ruger obtuvo su venganza. Mientras los 3 héroes luchaban contra el dios demonio Laplace, él intervino para ayudarlos, logrando conectar un golpe en su odiado enemigo. Pero, por supuesto, la derrota de Laplace no fue suficiente para deshacer todo el daño que él había causado. Odiados y perseguidos, los super sobrevivientes fueron sacados de sus aldeas y repartidos alrededor del mundo. Para ayudarlos a escapar de sus perseguidores, Ruger fue forzado a matar a más de sus antiguos aliados demonios. En esos primeros años luego de la guerra, los ataques sobre su gente fueron realmente brutales y él luchó igual de brutalmente. En este punto, Ruger no se había encontrado con otro super en casi 300 años. Él no sabía si su raza había sido eliminada completamente o si ellos habían logrado sobrevivir y formar una nueva aldea en alguna ubicación secreta. Por supuesto, Laplace tiene la culpa de todo esto, pero yo también cargo la responsabilidad por la desgracia que traje sobre mi gente. Incluso si soy el último de mi raza, quiero contarle al mundo la verdad. Con su historia contada, Ruger se quedó en silencio una vez más. Sus palabras habían sido simples y directas. Él nunca apeló a nuestras emociones, y aún así, Ruger había ocultado su arrepentimiento, enojo y amargura perfectamente. O todo esto era verdad, o el hombre era un actor increíblemente talentoso. «Qué historia tan horrible», murmuré, tratando de reunir mis pensamientos. Si le creíamos a Ruger, los Super no eran una tribu sedienta de sangre. No estaba claro por qué Laplace les había entregado las lanzas del mal, pero quizás él estaba planeando usarlos como chivos expiatorios por cualquier crimen cometido por sus ejércitos una vez que la lucha llegara a su fin. ¡Qué acción más vil! Los Super claramente habían sido completamente leales a Laplace. Ellos habrían dado sus vidas si se los ordenaban. Traicionarlos de forma tan cruel simplemente parecía innecesario. «Muy bien. Te ayudaré todo lo que pueda». Una pequeña voz dentro de mí murmuró una objeción. «¿Realmente estás en una posición como para poder ayudarlo? ¿Qué tal si te concentras en salvar tu propio trasero? Este viaje va a ser mucho más duro de lo que crees». No fue suficiente para evitar que mi boca se moviera. «Por el momento no tengo ninguna idea, pero quizás tener a un niño humano de tu lado abrirá algunas nuevas posibilidades». Por supuesto, no estaba actuando solamente por lástima o compasión. Nosotros teníamos algo que ganar de este arreglo. En algunos aspectos. Ruger era un luchador poderoso, en el mismo nivel que los 3 héroes legendarios, y nos estaba ofreciendo su protección. Al menos, con él a nuestro lado, no seríamos asesinados por algún monstruo cualquiera de camino a nuestro próximo objetivo. Su presencia haría las cosas más fáciles a lo largo del camino y más difíciles cuando llegáramos a una ciudad.
así que siempre y cuando encontráramos alguna forma de lidiar con el problema de las ciudades, él sería un aliado excelente. No solo era poderoso, sino que era imposible emboscarlo o acercarse a él sigilosamente, incluso de noche. Eso nos haría más fácil evitar ladrones o estafadores en ciudades desconocidas. Además, aunque esto solo era una intuición de mi parte, tenía la sensación de que el hombre era prácticamente incapaz de mentir. Se sentía seguro confiar en él. Ruiger, haré lo que pueda por ti, dije. Eso es una promesa. Gracias, respondió él, viéndose más que un poco sorprendido. Quizás él había notado que la sospecha había dejado mis ojos. Bueno, como sea, decidí confiar en ti, bien. Me creí por completo tu historia. En mi vida anterior solía reírme de las historias tristes todo el tiempo, pero por alguna razón esta realmente me llegó. Si el hombre de alguna forma me estaba engañando, que así sea. Quería creer de forma estúpida por una vez. Pero niño, los super en realidad son... Rocus, está bien. Pensaré en algo. Ruiger nos protegería en el camino y yo lo protegería en las ciudades. Esta sería una relación de dar y recibir. Ruiger, partamos mañana. Me alegra tenerte con nosotros. Había solo una cosa acerca de este acuerdo que me hacía sentir un poco ansioso. En concreto, se sentía como si estuviera haciendo exactamente lo que quería el dios humano. Fin del capítulo 4. Oye, hemos conocido ahora la verdadera historia de los Super. Es una historia de traición. Tenemos evidencia de que pidiéndonos que matemos a nuestra familia. Mal momento para la publicidad. Pero pues sí, gente, buen capítulo. Buen capítulo. Bastante lore, la verdad. Bastante lore del pasado. Y bueno, ¿cuántos años tendrá Ruiger? Dijo que dejó de contar a partir de los 500. O sea, mínimo tiene 500, pero ¿qué? ¿600, 700, 800, 1000? Joder. Está viejito mi pana. Parece que no mueren de vejez los Super, sino que a lo mejor morirán por enfermedad o por heridas, pero de vejez parece que no. O a lo mejor tienen una expectativa de vida muy larga, por ahí de 1000 años, ¿sabes? Por ahí de 1000 años, que poca broma, con 1000 años y quieres ser un guerrero, vas a ser muy fuerte, inevitablemente, si entrenas, vas a ser muy fuerte. Pero bueno, caballeros, no son inmortales, ¿no? Inmortales no, pero imperecederos, o sea, imperecederos es la palabra de que no envejecen. Si fueran inmortales, creo lo resaltaría más. Sí, a lo mejor no son inmortales, sino que tienen una expectativa de vida gigante. No sé. Pero bueno, gente, espero que hayan disfrutado de la narración. Espero que les haya agradado. Y nos veremos en la próxima con más de Mushoku Tensei.